Bienvenidos nuevamente a nuestro altar familiar. Hoy compartiremos, continuando la serie del fruto del Espíritu Santo, hablaremos de mansedumbre, un gran atributo del fruto del Espíritu Santo, y conoceremos hoy de qué se trata. Dice Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ya hablamos de los atributos anteriores. Ahora hoy nos corresponde compartir acerca de la mansedumbre. Confundida a veces con debilidad, bastante alejado de la realidad, porque la mansedumbre supone una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o caer presa de sentimientos de ira o rencor. Cuando nos encontramos bajo presión, ¿verdad?, es bastante difícil mantenernos en este fruto o en esta virtud que es la mansedumbre. Cuando nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestros principios, nuestra verdad es atacada, es bastante difícil enfrentar estas situaciones sin este fruto en nosotros, o sin esta virtud o este atributo llamado mansedumbre. Entonces, también dice que es tranquilidad espiritual que controla las emociones. Expresar nuestras convicciones sin ofender. La mansedumbre es un proceso interno por medio del cual la persona vive en paz. Es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. La palabra de Dios dice que airaos, pero no pequéis. O sea, es normal sentir algo de ira, pero el asunto está en no exteriorizarla, porque cuando exteriorizamos nuestra ira, ocurren estos efectos desordenados, pues. Y después recoger todo lo que vomitamos o lo que exteriorizamos cuando estamos siendo víctimas de la ira es difícil. Trae unos efectos devastadores. Yo considero, cuando se refiere a ese versículo, es que podemos molestarnos, porque estamos en un cuerpo de carne que es débil también. Podemos llegar a un punto de que algo te desagrade, te moleste, te incomode. Pero no, como tú mencionaste hace un momento, no caer preso de esa ira, no ser esclavo de la ira, porque ahí sí perdemos control o autocontrol, como se habló en el tema del dominio propio, y ahí sí vamos a caer preso o vamos a ser presa de la ira, y vamos a llegar a decir cosas o hacer cosas que nos podamos arrepentir luego. Y como dice un dicho, decimos 1000 palabras y después recogerlas donde está el asunto. Rompes una almohada de plumas, la lanzas desde un edificio, recoger cada pluma para volver a llenar la almohada, bueno, ahí es donde está el asunto. Es algo así. Puede llegar a uno a ese extremo. Sin embargo, Cristo no te impide que que sientas esa molestia. Sí, por eso es que dice una de las definiciones que conseguí en el internet, que es una virtud o es la virtud que modera la ira. Uh-huh. De hecho, antónimo o contrario a la misericordia, a la mansedumbre es ira. Y sinónimos de mansedumbre es suavidad, benignidad, apacibilidad, dulzura. Bíblicamente, la palabra manso significa
tener un espíritu apacible con un dominio propio, que solo se recibe de Dios a través del Espíritu Santo. Hablamos de dominio propio, que también es un atributo del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo dice Jesús en el Sermón del Monte. Una de las bienaventuranzas es el ser mansos. Ahora, Jesús, para los que tenemos la dicha de conocerlo, es la máxima expresión de mansedumbre, ¿verdad? Y Él nos invita en Mateo 11:29 que seamos mansos y humildes como Él es. Él dice que el que anda conmigo, o sea, debe parecerse a mí. Él fue manso y humilde. La palabra manso representa una persona con poder. Fíjense, decía al principio que muchos confunden la mansedumbre con debilidad. Sin embargo, lo vamos a ver ahorita más adelante, ejemplos donde Jesús no fue tan manso, pero sí manifestó su poder y su autoridad con respeto, ¿verdad? Y sin ofender. La palabra manso, les decía, representa una persona con poder que sabe cuándo usarlo y cuándo no. O sea, es tener poder controlado. ¿Cómo es esto? Lo vamos a ver en Mateo 21. Vamos a ubicarnos en Mateo 21. Eso es como el carácter. Mucha gente cuando dice, no, este hombre tiene un carácter fuerte y lo asocian a una persona con un temperamento fuerte, donde es grosero, pendenciero, grotesco, y en realidad eso no tiene que ver con el carácter. O sea, sí tiene que ver con el carácter, pero no que sea fuerte de carácter, al contrario, es débil de carácter porque no tiene control de sí mismo, no tiene autocontrol, no domina sus sentimientos ni sus impulsos. Cuando tú tienes un carácter fuerte, tú tienes autocontrol, tienes autodominio, dominas tus sentimientos, dominas tus impulsos. Puede que se te escape uno que otro, pero en el común denominador de tu ser, eres así, eres controlado. Igual que el manso. Jesús decía que uno tenía que ser manso como paloma, pero astuto como serpiente. No quiere decir que porque seas manso no tienes derecho a actuar, a decir o a hacer. Creo que es lo que vas a manifestar ahorita. Exacto. O sea, es una persona con poder, como lo era Jesús, ¿verdad? Jesús era un hombre con un poder y una autoridad superior a cualquiera de los reyes que estaban en ese momento o de las autoridades. Sin embargo, ese poder lo tenía controlado y sabía cuándo sí y cuándo no. Porque sabemos, los que hemos tenido la oportunidad de conocer y de indagar un poco en la palabra de Dios, que Jesús tuvo oportunidades para dejar de ser manso, pero bueno, muchísimas. Sin embargo, vamos a ver que no fue así todo el tiempo. O sea, no en todo momento, en toda oportunidad que se le presentaba de poner en práctica su poder, él lo hacía. Sin embargo, cuando lo hizo con autoridad. Yo me imagino que él, de tantas cosas que vivió en carne propia, con respecto a todas esas personas que él tuvo que sanar, que enfrentar, fariseos, los que creían, los que no. Una de las maneras de él drenar todo lo que él se cargaba era cuando se apartaba. O sea, para no, porque yo me imagino que él estaba muy lleno de mansedumbre porque es Dios hecho carne. Pero también era hombre, pues. Entonces él, para tener ese equilibrio y no explotar, como decimos nosotros aquí, o sea, él se apartaba, drenaba, le contaba las cosas al Señor, el Señor lo volvía a llenar y ahí bajaba. No, pero es que sin embargo, si nos ponemos a analizar lo que significa ser manso como paloma y astuto como la serpiente. La paloma
Es mansa porque es inofensiva. No tiene garras, el pico no es de desgarrar. Es un ave que, mira, hasta las aves más pequeñas le roban la comida. No pelea, o sea, no es pendenciera, no es violenta. Hasta los pajaritos negros esos que son pandilleros, que yo los llamo malandros porque los bichos andan en patotas así. Hasta esos chiquiticos le roban la comida del pico a la paloma y la paloma no hace nada. Y hasta el palomo, que es más grande, eso no hacen nada, no pelean, no discuten, ¿no? Pero el Señor dice, condúcete de esa manera, pero sé astuto como la serpiente, porque la serpiente no es pendenciera, no anda en guerrilla, pero tampoco se deja. O sea, ella anda tranquila por su andar, pero orunga. Como decir, me encuentra el que me busca, pero él dice en el buen sentido, es decir, alerta, pues. Viene alguien como que a echarte varilla. Exacto. Está alerta, está pendiente, no te dejes fregar con él, pero si tienes que aplicar una defensa, todo bajo el marco de la mansedumbre. Exacto. Entonces vamos a leer Mateo 21 del 12 y 13, que es cuando Jesús entra en el templo. Dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Imagínense ustedes ese contexto. Él llegó, fíjense que él llegó y los echó fuera. O sea, me imagino que les diga, fuera de aquí. Y les volcó las mesas y las sillas donde ellos se sentaban a vender sus palomas. Más veo yo que él en ningún momento los insultó, o sea, les dijo la verdad, porque estaba defendiendo algo que era sagrado, que se le debía respeto, y ellos la agarraron de mercado. O sea, él sintió ese celo en el espíritu, se molestó. ¿Quieres agregar algo? Agrega. Es que si tú vas al libro de Juan, en el libro de Juan, él les dio látigo. Ajá. Él los cayó a latigazo a toditos, aparte que le volteó las mesas con el látigo en la mano, con una mano tumbaba la mesa y con la otra los caía a latigazo. Fuera de aquí, guardas de ladrones. Ustedes lo que hicieron fue convertir esto, algo santo y sagrado, en un mercader de estafa y robo y todo lo que hacían allí. Pero, y ahí mismo lo describe Juan, él dice, como está escrito en el libro de los Salmos, el celo me consumió, pero es que ahí era un celo santo, un celo del Padre, de lo que era una ofensa lo que estaban haciendo contra su Padre, y él lo que hizo fue defender su creencia, su credo. Él estaba defendiendo lo que a él lo mandó Dios, a su Padre, a defender las cosas del Señor, a andar en los negocios del Señor. Y él, o sea, si lo vemos espiritualmente, desde el punto de vista de Dios, él hizo algo lícito, algo que es justo. Para el hombre no, eso es locura. Se volvió loco el hombre, empezó a darle latigazo a la gente, pero tú tienes que estar en la posición de Jesús, a lo que él vino. Y a veces... Eso es como cuando, por ejemplo, que he escuchado en otras oportunidades que tú hablas con una persona y la persona toca un tema que tú mismo dices que ardes en el espíritu. Yo me imagino que en ese momento Jesús estaba así. Pues. No, y el punto resaltante de esta parte acá es saber cuándo sí y cuándo no. Porque hay momentos en el que Dios te pone a defender sus negocios y hay momentos en los que no, porque Él tiene un propósito con eso. Lo vamos a ver en Primera de Pedro 2, del 22 al 23. ¿Tiene 22 nada más? Primera de Pedro 2. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Decíamos al principio que Jesús
es la máxima expresión de mansedumbre. Eso es. Primera de Pedro. Primera de 21, Pedro 21 al 23. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Presten atención aquí. ¿Quién? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando le maldecían, callado. Cuando lo insultaban, callado. Eso lo vemos en la parte desde el arresto de él hasta la crucifixión. O sea, ¿qué no le hicieron a Jesús? Porque todo eso tenía un propósito. Muchas veces el Señor te pone a pasar por ese tipo de situaciones porque hay cosas en tu carácter que deben ser procesadas. Decíamos también al principio, cuando les compartía la definición, que la mansedumbre es un proceso interno. Y Dios a veces permite estas situaciones claro, no es el caso de Jesús. El propósito de Jesús no era procesar, o sea, el propósito de Jesús de ponerlo en esta situación no era para procesar su carácter, sino porque Él venía con un propósito para salvar a la humanidad. No, y quedar como ejemplo. Y quedar como ejemplo, como lo dice el versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigamos su pisada. Si yo, Jesús, que fui cacheteado, escupido, maltratado, en un momento tan difícil pude, ustedes que le hacen cosas menores, yo creo que también pueden hacerlo. Sí, pero justamente, fíjate, cuando le maldecían no respondía, o sea, no respondía con maldición, sino o bendecía o hablaba por la verdad. Padecía, cuando padecía no amenazaba. Te voy a hacer descender fuego del cielo, como el otro. Pero dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, o sea, él los ponía en las manos del Señor. Y en este tiempo, en estas últimas semanas, se han levantado personas a blasfemar de uno, a hablar de uno, a malponerlo a uno, y mira, llegó un punto donde fue crítico y fuerte el asunto, y hice lo que hizo aquí Jesús. Se lo puse en las manos del Señor. Señor, hazte cargo tú, como dice tu palabra. Tuya es la venganza, y no le quitemos al Señor espacio a eso. Porque eso también lo mancha a uno, le mancha a uno el ágape. Sí. Y hacer como Él hizo, pues pongo, Señor, porque, o sea, si tú no tienes arraigado ese fruto en tu corazón, es difícil. O sea, porque cualquier cosita te activa la ira y tú es que justamente procedes a vengarte por tus propias manos, bien sea respondiéndole la ofensa por teléfono o malponiéndolo, colocando cosas en tus redes sociales para defenderte. Estados, que mucha gente pone en los estados o en el Facebook. ¿Qué estás pensando ahorita? Bueno, que empieza la tiradera de punta. No hay que caer en eso. Pero justamente porque a veces lo que provoca de verdad es como que hacer lo que quiso hacer Juan y Jacobo. Ahora, punto número 2. La mansedumbre no es cobardía, no es debilidad. Lo vemos en 2 de Corintios 10:1. Dice Pablo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, ya que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ahí dice, cuando estoy con ustedes soy presente. Humilde. Soy humilde, perdón, y cuando estoy ausente soy osado. O sea, para defender, las cartas de Corintios son cartas de exhortación al pueblo de Corintios porque estaba haciendo cosas totalmente a espaldas del Señor. Entonces él, fíjense que dice, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Ahí vemos nuevamente el retrato de Cristo como humilde y manso. La mansedumbre no es evitar la confrontación. Vamos a ir a Gálatas 6:1. No es evitar la confrontación. En nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí dice, ustedes que son espirituales. Se lo está diciendo una persona que se supone tiene el fruto del Espíritu, exacto, y es entendido de la palabra. Ahí no te está diciendo no lo confronte porque ustedes son espirituales, son paz y amor, no. Está diciendo ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. O sea, hablen, díganle, corríjanlo con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque ustedes no saben si son mañana ustedes los que están en esa situación. ¿Cómo les gustaría a ustedes ser confrontados? Entonces, decimos que la mansedumbre no es evitar la confrontación, sino confrontar con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es saber cuándo se debe utilizar la espada y cuándo se debe mantener guardada. Ahí vamos a ubicar uno que ubique Lucas 9, Lucas 18 y Salmo 37. Yo ubico el Salmo 37. Lucas 18. ¿Y el otro Lucas cuál es? 9. ¿18 qué? 18, 10. Primero es Lucas 9, 51, 56. Entonces, la mansedumbre es saber cuándo se debe utilizar la espada y cuándo se debe mantener guardada. Leo Lucas 9, del 51 al 56. Ajá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, le respondió diciendo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Ok, ahora vamos a leer Juan 18:10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Allí vemos en Lucas, donde lo que leyó primero Mariana, la parte donde los discípulos le dicen a Jesús si descendían fuego del cielo y Jesús los reprendió. O sea, ¿de qué espíritu son ustedes? Porque enseguida se molestan porque van a una aldea que ellos tienen roce, lo hemos dicho en altares anteriores, con los samaritanos, y los samaritanos lo desprecian, o sea, los ven despectivamente por la manera como están vestidos, porque tienen apariencia de judíos. Y eso que él después había hecho una obra ahí. Exacto, pero bueno. Ese es como el testimonio de un pastor que vivía en un apartamento y en 2 pisos más arriba vivían unos santeros. Y él estaba estresado porque siempre subían, hacían tambores, rumba, no sé qué, de eso de los santeros, y él, cónchale, o sea, entonces le oró al Señor y le pidió unos ángeles. Le dijo al Señor primero: Señor, o se mueren, o se convierten, o se mudan, pero aquí no los quiero, le dijo al Señor. Entonces le oró al Señor y le pidió que enviara unos ángeles para que estuvieran o sea, justo donde doblaban las escaleras para el piso donde vivían los santeros. Y convocaron una fiesta santera y no pudieron subir, o sea, no pudieron hacer nada porque todo se les cayó. Y después al tiempo se mudaron, al poco tiempo se mudaron. El poder del Señor. Pero por lo menos no cayó en la ira de irles a decir nada, sí, sino exacto. Que como dijo, leímos en Pedro, que se lo pasó al juez justo. Todo se lo encomendó a él. Como dije hace ratico, de verdad que provoca a veces actuar como Juan y Jacobo. Bueno, Señor, hacemos descender fuego para que los consuma todito, pero pensando en lo que dijo Jesús, no hemos venido a perder almas, sino a ganarlas, porque Dios no retarda sus promesas,
para darle tiempo a todos ellos de que se arrepientan. Y es la oportunidad, mientras estén vivos tienen oportunidad de arrepentirse. Ahora, ya cuando les llega su hora de muerte, si no están a cuentas con el Señor, bueno, tristemente van para el infierno. Pero allí lo que provoca es eso. Entonces, ahí lo mejor que hay que hacer es, Señor, encárgate tú. Sí, porque fíjense Quítalo, que es como ¿qué dices tú, ya los samaritanos conocían de Jesús. Uh-huh. Ya Jesús había sido predicado en Samaria y ellos habían visto la manifestación del poder de Jesús allí. Uh-huh. Jesús, porque en el contexto ya allí falta poco para la crucifixión de Jesús. Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa así. O sea, hemos hecho el bien, hemos actuado con bondad y nos devuelven con mal. Entonces, es allí donde es probada nuestra mansedumbre, porque de verdad provoca ese Señor, caiga fuego, pero eso es un ataque de ira. Y después, ¿quién recoge esos efectos devastadores de la ira? Entonces, la mansedumbre es una virtud súper importante porque es la que te permite regular esos ataques emocionales cuando estás molesto y no tomar decisiones cuando estás molesto. Cuando estamos llenos de ira por alguien, o no que estamos llenos, sino que nos toca por cualquier situación de molestia, pues de un nivel de molestia que no podemos ya soportarlo ni manejarlo. Pero es que fíjate, es que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, Él te detiene. O sea, Él te frena de tú hacer semejantes locuras. Pero cuando no estás en Cristo, ay, paito, ahí sí es verdad que, mira, vas a iglesia, lees Biblia, has hecho cursos y todo lo demás, pero si no estás lleno del Espíritu Santo, olvídate, te agarra un ataque de ira y vomitas un montón de cosas, o piensas siquiera un montón de cosas. Hay personas que les dan ataques de ira y les da por bataquear todo, romper todo. Por lo menos nosotros conocimos de una persona que cuando le daban ataques de ira con que tenía situaciones en su hogar, con su pareja, le daba por destruir la casa, sí, romper todo, o sea, o sea, es la cuestión, es algo que es tuyo, o sea, es tu hogar y te ciegas totalmente. Sí, exacto. Entonces es lo que dice el punto, la mansedumbre es la que me va a permitir saber cuándo sacar la espada y cuándo no. Eso es lo que iba a decir con respecto a lo que comenté ahorita, de no poder controlar la ira o la molestia, porque yo pienso que lo principal, lo primordial y lo más importante que tenemos que tener dominio propio y aguantar es la lengua, porque la palabra de Dios dice en Proverbios que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, con una molestia enorme, podemos lanzar una palabra de bendición o de maldición. Y no digo de maldición que la persona se derrite, pero le puede caer una enfermedad. Fíjate una cosa, cuando nosotros estamos en el Señor y tenemos una comunión con Él bien disciplinada y continua y fuerte, pues, y el Señor nos dota de ese poder, o sea, es normal nosotros tener un momento de ira o de celo en el espíritu y proclamar una oración y Dios te escucha la oración y la responde inmediatamente. Mira, nosotros vimos una película de unas personas afrodescendientes en el tiempo del racismo y recuerdo que había una muchacha que era sirvienta, ella se crió desde pequeñita con el hijo del dueño. Pero el dueño era déspota, era malo, o sea, y maltrató, no sé si al papá, a un familiar de ella. Ella era una película cristiana, ella era muy, muy creyente y tenía una comunión con el Señor, y ella estaba molesta y proclamó una oración, se arrodilló, pegó la frente del piso y hizo una oración, pero pidiendo la muerte del dueño. Y al otro día el tipo se murió. Así, le dio un ataque, estaba sentado tomando café. Le dio un ataque en el corazón. No, es que falleció. Eso es lo que no entiende mucha gente. Cuando tú estás lleno del Espíritu, porque esa mujer estaba llena del Espíritu Santo. Ella hablaba con el Espíritu de Dios. Y ella tenía poder y fuerza en el Espíritu. Su oración era escuchada. Su don de fe era tremendo.
Y justamente cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ahí es donde el diablo le gusta jorungar a la gente, metiéndole cosas en la mente, para que hablen en contra de esta gente. Y es ahí donde uno tiene que guardarse. Por lo menos Eliseo, cuando le empezaron a burlar del de calvo, era uno de los más grandes profetas que ha pisado esta tierra. Y el hombre lo que dio, la mano de Jehová sobre ustedes. Y de la nada salieron del bosque 2 osas. Y devoraron a más de 40 niños, jóvenes pues, que se estaban burlando de él. Y él lo único que hizo fue esa frase. Pero fíjate, oye, hace unos años a mí, yo estaba pasando por una situación y el enemigo me bombardeaba el cerebro por la situación que yo estaba viviendo, llenándome el corazón de ira. Y él me decía, o sea, él me ponía a que solamente diera la palabra, que yo lo dijera en contra de esas personas. Y yo veía cómo esas personas literalmente ¡pah!, explotaban. O sea, era una destrucción grande. Y sentía en mi ser, en mi espíritu, en toda la fibra de mi cuerpo, que eso, al yo decirlo, eso iba a acontecer. Pero eso era el enemigo bombardeándome a mí, diciéndome, y viendo, y diciendo y viendo. Pero el Espíritu Santo es tan noble y él es poderoso, pero es tan noble que él no interfería en el bombardeo, pero me apaciguaba y no dejaba que yo dijera eso. Y yo tenía que elegir, porque el Espíritu Santo solamente me apaciguaba con mansedumbre. Pero el espíritu del diablo estaba latigándome el cerebro. Y yo lo único que tenía que hacer era decidir, o me iba por lo que me decía o me hacía sentir el Espíritu Santo, o lo que me decía el otro. Y yo me iba por lo del Espíritu Santo. Y ahí se me venía la paz y desaparecía todos esos pensamientos y todo eso desaparecía de mi mente. Y yo me relajaba y me tranquilizaba y eso me daba paz y andaba. Pero literalmente eso era algo que yo veía y yo sentía. Y muchas veces fui tentado en cuanto a eso, así como Juan y Jacobo, para usar algo de eso. Pero ahí hay un punto importante en lo que dice Juan, porque lo que le pasa a Jacobo y Juan, porque dice, Jesús tenía como porte de ir a Jerusalén, porque el tiempo se había cumplido. Es difícil cuando estamos en medio de una situación como esta, pensar con mucha claridad o con mucha frialdad. No es imposible, pero sí es muy difícil. Porque ahí tú ves, dentro del plan de Dios, le cerraban las puertas, era para que no quedara ahí, porque el tiempo tenía que cumplirse en Jerusalén. Si él se quedaba ahí, podía quedarse 2 días más o 3 días más, iba a llegar la Pascua. Y no iba a cumplirse, sino tenía que esperarse 1 año más. Porque tenía que cumplirse justamente en el tiempo de la Pascua, porque Jesús era la nueva Pascua. Y si no ocurría en ese tiempo de Pascua, tenía que esperar 1 año más. Y no, pues ya Dios había dispuesto que era eso. Lo mismo que ocurrió con María cuando iba a nacer Jesús. Todo el mundo le cerró las puertas, porque él tenía que nacer en un pesebre. Él tenía que dar ejemplo de nacer lo más humilde, sencillo y pobre que se pueda. Así tenía que nacer Jesús. Algo así sucede. Y para nosotros es complicado tener conocimiento de este propósito de Dios. Uno en ese momento no piensa, Dios tiene el control, Dios está preparando esto, me tiene que pasar porque yo lo tengo que vivir. No, uno lo que está ahí es frustrado y... Sí, yo he escuchado de muchas personas que les llega una situación así, que salen a caminar. Caminan. Pero, o sea, yo pienso que hay un momento en que sí, pero hay otro momento en que no. Porque tú tienes que enfrentar la situación con el espíritu de mansedumbre. En principio, cuando leía la definición, que la mansedumbre es una gran fuerza interior para defender tus convicciones. O sea, no es ninguna debilidad, es una fuerza interior sobrenatural. Continuamos y vemos allí ese punto bien importante de cuándo saber utilizar la espada y cuándo no, porque Jesús, cuando leímos Lucas 9, del 51 al 56, en vísperas de su arresto, que Pedro saca la espada, él le dice, o sea, ya va, ¿ustedes creen que yo no puedo? Lo leo ahorita aquí de Mateo
¿Acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, yo tengo el poder para hacer descender ángeles que me defiendan. O sea, ¿por qué ustedes van a incurrir en eso? Entonces, ve el poder que tenía Jesús y sin embargo Él no. O sea, Él pensó fríamente, no es el momento para yo defenderme. Entonces es bien importante eso, pues, cuándo sí y cuándo no. El Salmo 37, versículos 8, 10 y 11 nos dice así: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Muchas veces uno quiere, o sea, siente que cometieron una injusticia en contra de uno y uno quiere, vuelvo y repito, vengarse por sus propias manos. Y nos dice Dios en este salmo: deja la ira, desecha el enojo. O sea, los malos, dentro de poco, ya tú no los vas a ver allí. Y pasa, ¿viste? Si tú estás en el Señor y tienes arraigado en ti este fruto y la manifestación de esta virtud llamada mansedumbre, tú esperas y ves a esas personas, como quien dice, desde la talanquera, y no es que lo desees, pero es ley de Dios, pues, es un hecho. Te sientas a esperar. Entonces dice, como dice aquí, pues de aquí a poco, no dice que van a pasar una eternidad, de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra. Interesante eso. Otro punto es, la mansedumbre es sabiduría. Ese es otro gran atributo, la sabiduría. Vamos a leer Santiago 3, del 13 al 18. Que mucha gente quiere que la justicia de Dios sea ya. Y como no es ya, la toman por su propia mano. Santiago 3. Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Allí vemos en el versículo 17 algunos sinónimos de mansedumbre. No dice expresamente la palabra mansedumbre, pero dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. O sea, es mansedumbre. La sabiduría, la mansedumbre es sabiduría. También vamos a leer Eclesiastés 10, versículo 1 y versículo 4. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. A mí me gustó algo que yo escuché hace tiempo con respecto a los toros. A los toros, cuando eran trasladados de un sitio para otro, ellos se ponían fúricos, los metían en el camión, no sé cómo, y se ponían súper bravos cuando los trasladaban de una finca a otra. Y para calmarlos, ellos le metían en la jaula, en el camión, un corderito. ¿Saben que los corderitos son mansos? Entonces ellos
le metían el corderito y el toro se iba calmando. De hecho, se ve en la película animada esta Ferdinand, que hay una escena donde un toro lo trasladan de un sitio para otro y le meten una cabrita. O sea, un animal manso, un animal, y la cabrita ahí temblando y el toro... Y es demasiado cómica esa escena, pero entonces tiene concordancia con esto que dice aquí. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Nos dice también allí mismo en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Vuelvo y repito, no es fácil. O sea, guardar mansedumbre en medio de la tormenta, que te están golpeando, vituperando, malponiendo o están malponiendo al Señor, no es fácil. Pero sí se puede. Sí se puede, exacto. Si tenemos el Espíritu Santo. Lo que Santo, hay que pedir, ayuda al Espíritu Santo inmediatamente. Poner esas cargas en el Señor. Ajá. Tenemos otro punto aquí. La mansedumbre requiere humildad. Mansedumbre, humildad van de la mano. Leemos Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. De hecho, este capítulo 4, en la versión Reina Valera, se llama La unidad del espíritu. Decías ahorita que no es fácil, o sea, cuando estás en una situación donde están siendo atacadas tus convicciones, tus principios, o sea, no es fácil mantener la mansedumbre, pero Pablo nos exhorta acá que nos comportemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia que es otro atributo del Espíritu Santo, unos a los otros en amor, o sea, esforzándonos y siendo valientes en dejar que el Espíritu Santo tome el control. Fingiendo demencia, como dicen. Sí. La mansedumbre nos permite actuar de manera oportuna. Nos permite estar tranquilos y atentos para actuar de manera correcta, conforme a lo que el Espíritu Santo indique. Allí vamos a leer 1 de Pedro 3, del 8 al 15. Y 2 de Timoteo 2, uno que ubique 1 de Pedro 3. Tengo a Timoteo. Ajá. 2 de Timoteo. 2, 24, 25. 3, 1 de Pedro. Ajá. 1 de Pedro 3, 8 al 15. Ajá. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y dar y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si nosotros seguimos el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Ahí dice, esto tiene también concordancia con lo que decíamos, que la mansedumbre no es evitar la confrontación. O sea, vas a presentar defensa, pero siempre con mansedumbre. Y 2 de Timoteo 24, 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido,
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Corregir con mansedumbre. Entonces decíamos que nos permite la mansedumbre actuar de manera oportuna y estar tranquilos para actuar conforme a lo que el Espíritu Santo nos vaya indicando. ¿Vas a agregar algo más? No, yo digo que la mansedumbre es como una forma de ser, una forma de vivir también, pues, en Cristo, los que estamos en Cristo y los que se supone que debemos estar llenos del Espíritu Santo, debemos mostrar esa característica. Es una forma de andar y ser pasivo, apacible. Y lo que leímos allí en Primera de Pedro de quién va a perseverar en hacer el mal, o sea, en hacernos el mal, si nosotros, o sea, quién va a seguir haciéndonos mal si nosotros perseveramos en hacer el bien. Recuerdo también que hace poco también estábamos siendo foco pues de una persona porque se ensaña así, y Dios nos consoló con ese versículo al día siguiente. O sea, ¿quién va a querer hacerles mal si ustedes persisten en hacer el bien? Es que el árbol que da más fruto es el que más le lanzan piedras. Y esto ocurre a los cristianos, ocurre también en lo secular. Personas exitosas, tú estás de lo más tranquila y se enamoran de ti. O sea, se enamoran, pero para hacerte el mal. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos lucha contra carne y contra sangre. Entonces el enemigo ve una luz especial en ti y dice, no, vamos a... Tú te preguntas, bueno, pero si ni siquiera me acerco, o sea... Es así, entonces estos ataques no son ajenos, o sea, no ocurren nada más a los cristianos, ocurre a toda persona, a todo, como dijiste tú, árbol cargado de fruto, es el que más piedras le lanza. Entonces, ya para concluir, quiero dejarles esto, que la mansedumbre es el fruto que se ejercita en el poder de Dios. Necesitamos del poder de Dios para ejercitar este fruto, porque por nuestras propias fuerzas no. Está en la naturaleza humana el vengarse, la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, no la ley de Jesucristo, que es la gracia. Ama a tus enemigos, pon la otra mejilla, el que te pida que camines 1 kilómetro, camina 2 junto a él, o camina 2. Eso no está en nuestra naturaleza, pero es en el poder de Dios que sí pueden ser manifiestos el fruto del Espíritu Santo en nosotros. La mansedumbre, como lo compartimos hace un momento, está compuesta de humildad y nos guía al servicio. Ser manso no significa que no debamos ser firmes en nuestras creencias, pero sí implica que debemos ser sabios y amorosos al expresar esas creencias a los demás. O sea, no quiere decir que porque las personas tengan una creencia diferente a la tuya, tú tengas que acoplarte a la de ellas. Tampoco quiere decir que porque ellos tengan una creencia diferente a la tuya, tú vayas a atacarlo y como yo sé la verdad, entonces yo te ataco. No quiere decir eso. Más, sí implica que podemos transmitirle la verdad a estas personas, pero con sabiduría y amor, como lo leímos en Santiago 3, 13 al 18, la sabiduría de lo alto. Dios muestra un amor firme y enseña duras lecciones, lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también lo vemos manifestado en algunas lecciones de Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, como Jesús muchas veces reprendió a los fariseos, a los escribas y les habló verdad y les enseñó duras lecciones a todos ellos, pero siempre, en la mayoría, y a sus propios discípulos también, en la mayoría de sus casos siempre lo hizo bajo la perfecta definición de mansedumbre. O sea, la mayoría de sus casos, de sus oportunidades, Jesús transmitía todas estas lecciones, todas estas enseñanzas en mansedumbre. Entonces, bueno, este es un atributo del fruto del Espíritu Santo de verdad bastante importante. Es decíamos al principio, una fuerza interior
sobrenatural que podemos exteriorizarla es de la mano del Señor. Apartados de Él, difícilmente vamos a poder manifestar mansedumbre o apacibilidad o amabilidad, dulzura en nuestro trato si no estamos llenos e impregnados del Espíritu Santo. Esperamos sea de bendición esta palabra, edifique sus corazones. Lo oramos en el nombre de Jesús. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.